Muy buenas a todos, os voy a presentar el trabajo de otras energías renovables del módulo de biomasa del Máster Universitario en Energías Renovables en Sistemas Eléctricos de la Universidad Carlos III de Madrid. Bien, primero se va a explicar el objetivo del trabajo, los principales tipos de caldera y después se estudiará un caso práctico de una planta de biomasa y finalmente la bibliografía. Bien, el objetivo de la presentación es doble. En primer lugar, se pretende dar a conocer los diferentes tipos principales de calderas usadas en las plantas de generación eléctrica de biomasa y después se explicará brevemente un caso práctico de una planta de generación de biomasa. Bien, pues los principales tipos de caldera. En primer lugar tenemos la tecnología de parrillas, que es la más utilizada en la actualidad. Se utiliza para residuos no tratados como para residuos tratados o combustibles provenientes de residuos. Es una tecnología bastante perfeccionada con el paso del tiempo, ya que se lleva usando bastante tiempo y tiene buenos rendimientos. Además de usarse durante mucho tiempo, es la más común actualmente. En segundo lugar, el otro tipo principal de caldera es la tecnología del lecho fluidizado, que es un proceso en el que se mezclan partículas en suspensión con un flujo gaseoso. La combustión se produce en el lecho gaseoso consiguiendo una combustión con bajas temperaturas y con una alta transferencia de calor. Pasamos con el caso práctico de la planta de biomasa. Es una planta de 20 megavatios con un combustible orujillo de aceituna de 14.500 kilojulios por kilogramo de poder calorífico inferior y una humedad del 20%. Se contestarán a las preguntas: ¿es posible construir una planta de biomasa de 100 megavatios? ¿Cuánta biomasa necesita la planta para producir durante 7.000 horas equivalentes? ¿Cuánto costaría esta planta aproximadamente? ¿Y qué equipos y sistemas principales tendría? Bien, no se podría realizar una planta de 100 megavatios. ¿Por qué? Porque la cantidad de combustible sería enorme y tendría que tener un aprovisionamiento continuo la planta. Es decir, cientos de camiones entrando y saliendo de la planta diariamente. Evidentemente, tecnológicamente sí se podría construir una planta de biomasa de 100 megavatios, pero no es económicamente rentable. En el siguiente apartado se dará una cantidad de biomasa necesaria para la planta de 20 megavatios y con esto podríamos tener una visión sobre la cantidad de biomasa que sería necesaria para la de 100 megavatios, que sería aproximadamente 5 veces más. Bien, ¿cuánta biomasa necesita la planta para producir durante 7.000 horas equivalentes? Hay que tener en cuenta que una planta de biomasa tiene un rendimiento global aproximadamente del 25%. Es decir, que convierte un 25% de la energía térmica almacenada en el combustible en energía eléctrica. Por lo tanto, 20 megavatios eléctricos equivalen a unos 80 megavatios de combustión debido a ese 25% de rendimiento. Eso expresado en energía, como son 7.000 horas las que la planta va a funcionar, serían 560.000 megavatios hora y pasado a megajulios darían 2.016 millones de megajulios. Entonces, solo quedaría dividirlo entre el poder calorífico del combustible y tendríamos que serían necesarias unas 140.000 toneladas de orujillo de aceituna para poder producir 20 megavatios eléctricos. Como comentábamos en la pregunta anterior de la planta de 100 megavatios, pues si para una planta de 20 megavatios son necesarios 140.000 toneladas, para una planta de 100 megavatios serían necesarias aproximadamente 700.000 toneladas, lo que hace inviable no construir, sino tener una planta de biomasa de ese calibre. ¿Cuál sería el coste de la planta de 20 megavatios? Bien, pues el coste resultante para una planta sería aproximadamente 3 millones de euros más 2 millones por megavatio instalado. Como es una planta de 20 megavatios, el coste sería de aproximadamente 43 millones de euros.
Por último, los equipos y sistemas principales serían un sistema de almacenamiento y tratado de la biomasa, sistemas secados de secado de biomasa, la caldera, por supuesto, el sistema de depuración de gases, la turbina de vapor, el generador eléctrico, el sistema eléctrico de alta y baja tensión y los sistemas auxiliares de la planta. Por último, la bibliografía. Bueno, pues esta es. Y con esto me despido. Muchas gracias por su atención.